Hola a todos, hoy me estreno en este canal, soy Lidia Marqués, dietista nutricionista de Clínica Reactive, y hoy os vengo a hablar de cómo planificar nuestro menú. Tener una planificación del menú semanal es bastante útil en los casos en los que tenemos poco tiempo, ya sea por cuestión de trabajo o por otras circunstancias, pero también es útil en la circunstancia actual que nos encontramos de confinamiento, en la que tenemos mucho tiempo libre. Las dos principales ventajas de tener el menú semanal planificado es que, por un lado, vamos a llevar una alimentación más equilibrada y más saludable. A cuántos nos ha pasado de llegar tarde a casa y coger lo primero que encontramos para comer. Esto se evita teniendo una planificación anterior de qué alimentos necesitamos y de qué vamos a comer. Y por otro lado también supone un ahorro económico. Llevar una lista de la compra bien hecha al supermercado nos evita comprar aquello que no es necesario. Así que nada, si esto te interesa, coge papel y boli y empezamos. Las recomendaciones que os voy a mostrar a continuación son sacadas de las guías alimentarias de la SENC de 2016. La SENC es la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y se trata de unas recomendaciones para la población general, es decir, aquella que no tenga ninguna patología, que no tenga un estilo de vida muy sedentario, pero tampoco que no sea un deportista profesional. Es decir, que tenga una actividad media a lo largo de la semana y sin un objetivo específico, es decir, un objetivo pues puede ser querer aumentar el rendimiento en un deporte que hago por hobby, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en estos casos se tiene que pedir una dieta personalizada a cualquier nutricionista. Bien, pues entonces, ¿qué necesitamos para planificar nuestro menú? Pues principalmente las recomendaciones generales de consumo, que las vamos a ver ahora mismo, y tener a mano un calendario sobre los alimentos que están de temporada, y por último, conocer el horario o la disponibilidad de tiempo que vamos a tener esta próxima semana para poder adaptar el menú a nuestro ritmo de vida. Bien, en cuanto a las recomendaciones generales, vamos a dividir los alimentos en tres grupos. Por un lado, verduras y hortalizas, por otro lado, hidratos de carbono y por otro lado, el grupo de las proteínas. En cuanto a las verduras y hortalizas, debe ser la base principal de todas las comidas y todas las cenas. Se debe alternar en el día, preferiblemente que haya verduras u hortalizas cocinadas y verduras u hortalizas crudas, por ejemplo en ensalada. Las verduras y hortalizas son quizás el alimento más importante tanto de la comida como de la cena. Y por lo tanto nunca se debe prescindir de estos alimentos. Por otro lado están los hidratos de carbono, que podemos incluirlos tanto en las comidas como en las cenas. Deben ser integrales, en el caso del pan, de la pasta o del arroz. Y también serían hidratos de carbono tanto la patata como el boniato. Y por otro lado estarían las proteínas. Aquí ya, como veis, hay mucha más variedad. Estaría dentro del pescado, diferenciaríamos entre pescado blanco y pescado azul. El blanco se podría consumir de 2 a 4 veces a la semana y el pescado azul de 1 a 3. También podemos consumir marisco 1 o 2 veces a la semana. En cuanto a la carne, debemos reducir su consumo en medida de lo posible y optar, en el caso de que comamos carne, optar preferiblemente por carne blanca. Carne blanca sería pollo, la mayoría de las aves, menos la avestruz, pero bueno, la mayoría de las aves, conejo y algunas partes del cerdo, no todas.
y se podría consumir de 3 a 4 veces. La carne roja estaríamos hablando de la mayoría de los mamíferos, menos el conejo, es decir, ternera, vaca, buey. Y el máximo recomendable serían 2 veces por semana. Pero como ya digo, y según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debemos hacer un consumo muy bajo de este tipo de carne. Bien, en cuanto al huevo, tenemos que se puede consumir de 3 a 5 raciones a la semana. Cuidado porque digo raciones y no digo unidad de huevos. Hace unos años se creía que el huevo aumentaba el colesterol y se ponían limitaciones que no más de 3 huevos o una cosa así por semana. Hoy en día se sabe que el colesterol no apenas tiene efecto en el nivel de nuestro colesterol. La cantidad de colesterol que se puede absorber del huevo es muy baja y por lo tanto no va a afectar a estos niveles de grasa en nuestra sangre, y por el contrario es un alimento muy completo desde el punto de vista nutricional. Y otro alimento muy completo y que debemos aumentar su consumo son las legumbres. Las legumbres aportan un tipo de proteína muy diferente a los otros grupos de proteína que acabamos de ver. La legumbre tiene proteína de origen vegetal y debemos priorizar su consumo frente a la proteína de origen animal. La frecuencia de consumo debe ser de un mínimo de 2-3 raciones a la semana. Ahora que hemos visto las recomendaciones en cuanto a la frecuencia de consumo de los alimentos, vamos a ver las recomendaciones en cuanto a las raciones. Una ración de verduras y hortalizas sería aproximadamente un mínimo de 150 o 200 gramos, que sería un equivalente a lo que cabe en las 2 manos juntas. En caso de los hidratos de carbono, el pan, la pasta y el arroz se podrían tener como ración aproximadamente 60-70 gramos. En el caso de la pasta y el arroz serían pensados en seco antes de cocinar. Y en una medida casera pues sería un puñadito. Y el pan se puede entender por ración pues una rebanada fina del tamaño de la palma de la mano. El boniato o la patata, la ración sería una unidad mediana, aproximadamente 150 gramos. Y ahora, en cuanto a las proteínas, el pescado se entiende por ración pues una rodaja del pescado que sea, por ejemplo de merluza, o un filete mediano, aproximadamente del tamaño de la mano, de la palma de la mano, dependiendo de si es fino o es más ancho. La ración de carne sería un poquitito menos, serían sobre 100-125 gramos, es decir, un filete pequeño, por ejemplo de lomo de cerdo, o un filete de media pechuga de pollo. Por otro lado estarían los huevos, la ración de huevo que puede ser un huevo si se trata de una unidad grande del tamaño L o XL, o 2 unidades si se trata de un tamaño S o M. Y por último, la proteína vegetal, es decir, las legumbres, la ración pues estaría en torno a 60-80 gramos pesados también en seco, igual que en el caso de la pasta y del arroz. Este peso pues podría ser un equivalente a medio vaso o un poquitito más. Otro paso importante para elaborar nuestro menú semanal es conocer la temporalidad de las frutas y las verduras. Para esto el Ministerio de Agricultura y Pesca ha elaborado un calendario que se puede descargar gratuitamente, en el que nos muestra por meses aquellas hortalizas y frutas que están de temporada. En la segunda página de este PDF nos muestra los dibujos de las hortalizas y las frutas y el nombre correspondiente, y también aquellas que tienen mayor nivel de comercialización en ese momento, que estarían de un color más oscuro. Bien, pues vamos al mes actual de abril, y como vemos aquí se muestran primero las frutas y
segundo las verduras que podemos comprar de temporada. Comprando productos de temporada favorecemos el comercio español, y por otro lado también tienen mayor sabor, es decir, aquellas que no son de temporada normalmente están un tiempo en cámara y el sabor pues se reduce en este caso, en este método de conservación. Y por otra banda también supone un ahorro económico. Las frutas y verduras de temporada suelen ser mucho más económicas que aquellas que vienen importadas por ser de otra estación. Así que nada, si queréis descargarlo, os dejé anteriormente el enlace y como ya digo, es totalmente gratuita. Pues nada, ahora ya solamente nos queda cubrir nuestro menú semanal. Podemos utilizar una plantilla de este estilo. Como vemos, están puestas las comidas y las cenas y tan solo habría que cubrir los huecos. Así que nada, vamos a ver cómo aplicar las recomendaciones que anteriormente hemos visto para poder adecuar el menú a nuestra situación actual o ritmo de vida. Para comenzar vamos a hacer, por ejemplo, 3 días para ver cómo lo podemos cubrir. Bien, vamos a empezar cubriendo las proteínas, ¿vale? Los alimentos que mayoritariamente nos aportan proteínas. No porque las proteínas sean las más importantes del plato, que no lo son, sino porque es el grupo de alimentos que tiene mayor variedad de consumo. Es decir, como ya vimos, la frecuencia de consumo de los pescados es una, y entre los pescados hay varios tipos de pescados, de la carne lo mismo, entonces hay mayor variedad y es quizás el alimento que más dificultad tiene a la hora de ponerlo en la plantilla. Entonces vamos a comenzar con la proteína y para cubrir la plantilla debemos también tener en cuenta cómo vamos a tener la semana. Es decir, imaginaros que hoy es domingo y voy a planificar mi menú para toda la semana. Bien, pues lo primero que tenemos que pensar es qué días voy a estar en casa, qué días voy a hacer la compra y qué días tengo mayor o menor disponibilidad para cocinar. Por ejemplo, nos vamos a poner en el lunes y vamos a imaginar que el fin de semana tuvimos una escapada y regresamos de esa escapada el lunes a primera hora de la mañana para trabajar. Por lo tanto, no vamos a pisar la casa, por así decirlo. Bien, pues entonces vamos a tirar de alimentos que podemos tener en la despensa y que se cocinan rápidamente al mediodía. Y podemos, por ejemplo, pensar en el huevo, que lo tenemos en la nevera y se hace rápidamente a la hora de comer. Bien, pues entonces vamos a apuntar huevo para la comida del mediodía. Bien, y a la cena, como después de comer volvimos al trabajo, pues tampoco no hemos tenido tiempo para hacer la compra ni para cocinar un plato elaborado, pues podemos pensar en algo también que tengamos en la despensa, pues por ejemplo unos mejillones al natural. Bien, pues entonces apuntamos huevo a la comida y mejillones al natural. Seguimos con el martes. Vale, el martes por la mañana pues vamos a pensar que no tenemos que ir a trabajar, por lo tanto vamos a aprovechar para hacer la compra, entonces vamos a meter algo fresco. Y pues por ejemplo pechuga de pollo, por ejemplo. Vale, pues anotamos eso para la comida y vamos a pensar para la cena, como aún tenemos frescos que compramos por la mañana, pues podemos anotar pues un pescado blanco, por ejemplo. Bien, vamos con el miércoles y pues vamos a pensar que el martes, como fue un día en el que no tuvimos mucho trabajo, pues al mediodía sacamos legumbres, el martes al mediodía sacamos las legumbres para ponerlas al remojo, y como en la tarde del martes hemos tenido
tiempo para cocinar, pues hacia la tarde-noche nos hemos preparado la comida del miércoles. En este caso, las legumbres que hemos puesto a remojo al mediodía. Bien, pues entonces ya tenemos la comida del miércoles, legumbres. Y a la noche, pues podemos pensar en algo más rápido y volvemos a cubrir con una ración de huevos. ¿Vale? Entonces ya estaría lo que serían las proteínas cubiertas. Ya haríamos lo mismo con los demás días hasta cubrir las recomendaciones que hemos visto anteriormente. Vale, ahora vamos ya a completar directamente con otros alimentos que vamos a combinar con la proteína y hacer ya el plato que podemos preparar esta semana. Bien, pues empezamos con el lunes, que teníamos de proteína huevo, y en la despensa, que vamos a recordar que veníamos de todo el fin de semana de escapada y no habíamos pasado por casa hasta el mediodía, en la nevera teníamos también calabacín y setas. Bien, pues vamos a hacer entonces, podemos hacer un revuelto de calabacín y setas, que podemos acompañar pues con una tostada, que teníamos pan pues en casa. Bien, a la cena teníamos mejillones. Pues vamos a pensar en con qué podemos combinar los mejillones. Pues, por ejemplo, podemos hacer una ensalada de mejillones. Tenemos lechuga y tenemos tomate. Pues entonces una ensalada. También podemos acompañarla de una tostada o... Bien, pues en cuanto a la comida del martes, teníamos pollo que habíamos comprado fresco esa misma mañana. Bien, pues como esa misma mañana habíamos ido al supermercado, pues vamos a combinarlo con otro fresco, por ejemplo, pues con repollo. Y entonces vamos a meter un hidrato de carbono, como puede ser el arroz, y podemos hacer una paella de pollo y repollo. En este caso, la cantidad de repollo debe ser mucho mayor a la de arroz. Recordar que las verduras y vegetales deben estar en mucha mayor cantidad, en el doble que en el caso de los hidratos de carbono. Y ya tenemos nuestro plato hecho. Vale, y con la cena pues vamos a pensar que de pescado blanco pues hemos comprado merluza y podemos pues acompañar la merluza con una salsa. Podemos hacer pues merluza en salsa de tomate y acompañarla de guisante. Del miércoles vamos a hacer el potaje de garbanzos que hemos hecho en la noche del martes. Un potaje de garbanzos vegetal que vamos a incluir simplemente pues verduras, zanahoria, puerro, tomate, las verduras que más nos gusten, pimiento, y ya sería un plato único completo. Y a la noche teníamos el huevo. Y pues el huevo lo podemos acompañar con pasta, por ejemplo, cada uno hemos metido pasta integral esta semana, y pues obviamente verduras y hortalizas que nunca pueden faltar. Así entonces tenemos una ensalada, podemos hacer una ensalada de pasta con huevo y verduras, por ejemplo maíz, tomate, zanahorias, aceitunas, y ya tenemos nuestra cena. Bien, pues haríamos así lo mismo para los restantes días y tendríamos nuestro menú semanal. Como habéis visto, el menú lo he hecho teniendo muy en cuenta, pues en este caso me he inventado una situación ficticia de trabajo, pero es importante conocer cómo vamos a tener la semana y a partir de eso planificar nuestro menú, por ejemplo. Así que nada, con estas recomendaciones tan solo te faltaría coger un papel o un ordenador y hacer una plantilla que puede ser similar a la que vimos o puedes sacar uso de tu imaginación y elaborar un menú a tu gusto.
Si no tienes tiempo, también puedes cocinar X alimentos una vez a la semana, que son alimentos básicos que se conservan muy bien en refrigeración o en congelación, y de forma que solo tengas que hacer pequeñas cosas durante la semana. Es lo que se conoce como batch cooking, y bueno, en un próximo vídeo hablaré de ello. Y nada, espero que te resultase de utilidad este vídeo y que os ayudemos un poco a llevar mejor esta situación de confinamiento. Saludos.